Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Lo que usted ve en su pantalla es un video conmemorativo de los 100 años del nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, dependencia, institución fundamental en el Estado mexicano y que este mes de octubre cumple, sí, su primer centenario. Sin las maestras, sin los maestros, la formación en nuestro país de niñas y niños, pues sería impensable. Y por supuesto también en los ámbitos universitarios, pero la educación básica, como lo vemos, pues ha sido uno de los trazos fundamentales que se establecieron desde que llegó Álvaro Obregón a la presidencia de la República y que después, con esta gran labor, con esta gran hazaña, concretaría José Vasconcelos, fundador también de instituciones. En contraste, hoy la entrevista es con Mónica Lozano. Ella es una muy reconocida productora de cine y actualmente es la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que está trabajando junto con otras organizaciones, por supuesto con representaciones del gobierno, en la elaboración de una nueva ley de cine. ¿En qué va esta ley de cine? ¿Cómo está este asunto de la cuota de pantalla en las salas cinematográficas para las películas mexicanas? ¿Cómo está la regulación de las plataformas como Netflix? Bueno, de estos temas y más, hoy la entrevista. Y antes, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. Un estudio revela que principalmente en Twitter, palabras como nefasta, vulgar, horrible, ignorante, mugrosa inundan las cuentas de Denise Dresser y Beatriz Gutiérrez Müller. El académico Sergio Aguayo Quesada advirtió tras el análisis de 8.300 tweets, 4.100 dedicados a Beatriz Gutiérrez Müller y 4.100 a Denise Dresser, durante 3 semanas de julio, que el 95% de los mensajes que recibían ambos personajes públicos eran negativos. Lo anterior, a pesar de que la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller en ese periodo no tuvo actividad alguna. Aguayo señaló que ante esto se debe prestar atención al odio que impera en las redes, sobre todo cuando se trata de mujeres. Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló la vulnerabilidad en la cual se encuentran muchos periodistas en México. Tan solo este año, 6 periodistas han sido asesinados. El último homicidio ocurrió el pasado 28 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, en contra de Jesús Manuel González Reyes. La oficina del Alto Comisionado del Organismo Internacional hizo un llamado puntual a las autoridades para que se investiguen estos casos, que suman a una larga lista de asesinatos a periodistas, cuyos autores intelectuales y materiales continúan impunes. Una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que aviones privados, yates y condominios de lujo son algunas de las propiedades que empresarios mexicanos mantienen en secreto en diversos paraísos fiscales. La investigación parte de una filtración de casi 12 millones de archivos de 14 despachos que se dedican a los servicios financieros de apertura y administración de empresas en territorios donde impera el secreto bancario y el pago mínimo de impuestos. Entre los más de 3,000 empresarios mexicanos identificados destacan los nombres de Germán Larrea, dueño de la minera más grande del país, y Olegario Vázquez Aldir, cabeza del grupo Ángeles y de medios de comunicación. A propósito de los 100 años de la radio mexicana, se presentó el más reciente libro de uno de los académicos e investigadores más destacados del país, Fernando Mejía Barquera. El soundtrack de la vida cotidiana, 100 años de radio y música popular en México, es el título de la obra que recupera, con una amplia investigación documental y una deliciosa prosa, la historia de los géneros musicales de mayor presencia en la radio capitalina y al mismo tiempo de la evolución de cada una de las radiodifusoras. Mónica Lozano,
Bienvenida a Media 20.1. Qué grato que nos acompañes para hablar de un tema que nos apasiona, que es el cine. Gabriela, al contrario, encantada de estar en tu programa, que me abras el espacio, efectivamente para hablar del cine que a mí me apasiona igual que a ti. Mónica, tú ofreciste un discurso, así le voy a llamar, memorable durante la ceremonia de los Arieles. Y hablaste de la necesidad de actualizar, de reformar el marco jurídico del cine en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo justo en estos momentos? ¿Y qué tan necesario es? A ver, Gabriel, yo tengo desde el 98, participé en la redacción de las modificaciones a la ley vigente y en el reglamento, siempre desde la participación de la sociedad civil. Soy una convencida de que México tiene que ser de un país de leyes. Siento que nuestra ley al día de hoy, con todos los cambios tecnológicos y además los cambios a partir de la pandemia, nuestra ley es absolutamente obsoleta y tenemos que reformarla. También los últimos años ha habido toda esta consideración de los cambios en la Constitución y en la Ley de Cultura, y finalmente el cine y la cultura son un tema de derechos humanos, de derechos culturales, que hoy no atiende nuestra ley de cinematografía, nuestra ley federal de cinematografía. También es cierto que cambiaron los modelos de fomento al cine y al desaparecer el fideicomiso Fidecine, desaparece todo el apartado que hablaba del fomento al cine, cosa que nos preocupa, y aunque hoy hay un programa presupuestario que se llama Focine y que con ese se han hecho convocatorias y se están dando apoyos al cine mexicano, no es suficiente si no hay marco jurídico y esta obligación del Estado mexicano de apoyar la cultura y el cine, ¿no? De manera formal. Claro. Por otro lado, creo que hay que revisar muy bien toda la ley, porque todo el tema de las atribuciones de las instituciones que han venido evolucionando tiene que quedar plasmado en la ley, ¿no? Porque acuérdate que cuando se hace la ley del 98, estábamos inscritos en educación pública y había un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero hoy hay una Secretaría de Cultura. Entonces, todo ese marco jurídico lo tenemos que actualizar. Después, los cineastas o la gente que venimos haciendo cine a lo largo de estos 20 años, creemos que el tiempo total de exhibición que se marca en el artículo 19 del mínimo el 10%, nunca se dijo el qué, pero no el cómo. Y entonces quedó sin cumplimiento estricto, y eso nos preocupa que quede el qué y el cómo, y estamos pidiendo básicamente lo que el gobierno de la República firmó en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. O sea, no estamos queriendo más allá de lo que propone el TEMEC, pero que sí quede claro el qué y el cómo. También creemos fundamental que hoy ha cambiado, hoy hay muchas pantallas, están las pantallas cinematográficas, están las plataformas digitales, está la televisión de paga y abierta, y nosotros entendemos que la televisión de paga y abierta está regulada por la Ley de Telecomunicaciones, que tú eres un experto, pero creemos que en la Ley de Cine tenemos que formular una regulación para efectos de las plataformas. Y hemos evaluado muchísimo la forma en que
alrededor del mundo, porque son temas muy nuevos, se ha venido regulando o estimulando a las plataformas para que propicien inversiones, que en México lo están haciendo, pero para promover la producción nacional independiente, entendida esta como aquella que no tiene que ver con un vínculo formal, con un conglomerado de medios o plataformas digitales y etcétera, que de manera muy pobre quedó medianamente definido en la Ley de Telecomunicaciones, pero que no se ha recogido en ningún lado, y que creemos que así como están haciendo producción propia con artistas y técnicos y compañías mexicanas, también deberían propiciar la producción nacional independiente, estas inversiones. Evidente, en México no hay mecanismos redistributivos del ingreso como existe en otros países donde alguna actividad se graba o se le pide una contribución y estos recursos van a la propia actividad. Entonces, o bien se hacen los mecanismos redistributivos y se modifica la ley y la Secretaría de Hacienda elabora un mecanismo que permita que haya esto y llegue al INCINE para abrir convocatorias, o bien una regulación donde 1% de sus ingresos lo dediquen a estas producciones que formalmente no apoyan o que se percibe que son de nicho y que deben de existir, porque en México estamos convencidos de lo que hay que garantizar es diversidad, pluralidad y acceso de todos los espectadores y de toda la sociedad mexicana a ver el cine diverso y plural, y su cine mexicano y su imaginario, y como lo digo en el discurso, no quedar como meros maquiladores, donde incluso hay que revisar los derechos laborales y autorales de los creadores. Vaya, pues son muchos temas de la ley. Mónica, nos has hablado, por ejemplo, de las facultades y atribuciones, nos has hablado de este tema de la cuota de exhibición, en las salas cinematográficas, nos has hablado también del estímulo a las producciones independientes. Hay un tema que es el que generalmente genera mucho ruido, que es justo el de la cuota de pantalla, ¿no?, para el cine nacional. ¿Por qué la oposición del duopolio, porque tenemos un duopolio en la exhibición del cine en nuestro país, a esta cuota de pantalla nacional? ¿Cuál es el argumento fundamental de rechazo? Porque ellos incluso hasta han llevado a cabo un cabildeo como para impedir que crezca o que se mantenga o que se haga efectivo ese 10% de la cuota. A ver, yo he platicado a lo largo de estos 20 años con los exhibidores y entiendo perfecto que ellos hablan, esta no es una concesión, esta es un negocio, son grandes inversiones las que ellos realizan, que para amortizar esas inversiones llevan muy largo plazo. Y sin embargo, nosotros les decimos que efectivamente el cine es cultura y es entretenimiento, y ninguno de los dos tiene que estar por arriba, ¿no? Pero lo que es cierto es que la política pública y el Estado mexicano tiene que ser garante de ciertos derechos. Y estos derechos es el acceso, la diversidad, la pluralidad, vernos reflejados en las pantallas, que nuestros niños se eduquen con nuestro cine y no con los superhéroes, y que hay muchísimas poblaciones de la República Mexicana donde no hay acceso a la oferta cinematográfica. Entonces, que nosotros queremos justo garantizar
lo que establece la Constitución. Al día de hoy, hay un universo de películas al año que se programan, muchísimas, donde tienen grandes inversiones y donde más bien se estrenan de manera simultánea a nivel de la República Mexicana. Y hasta antes de la pandemia estábamos hablando de 7,000 pantallas. Y de repente advertíamos que 2 o 3 películas acaparaban esas 7,000 pantallas y encontrabas el cine de lengua extranjera independiente o el cine mexicano con muy pocas pantallas y con posibilidad de acceso a muy pocas ciudades, porque se acortaron los tiempos de exhibición. Entonces, evidentemente, sentimos que la dinámica del mercado ha cambiado. Entonces, para compensar los desequilibrios del mercado y ante la necesidad de garantizar esos derechos, la política pública tiene que establecer mínimas condiciones para competir en términos equitativos. No, por supuesto, y es un tema fundamental, ya lo decías, derechos culturales, derechos de las audiencias, por supuesto, y es algo que finalmente refuerza la identidad nacional. Es muy importante que haya una enorme calidad en las películas, en las producciones ganadoras de muchos premios a nivel internacional, y se necesitan esos espacios. Tenemos que hacer ya una pausa, Mónica Lozano, pero por favor no se vaya, porque Mónica nos platicará cómo se encuentra actualmente el tema de la discusión de esta propuesta, de esta iniciativa de ley. No se vaya. Qué grato que nos siga acompañando en Media 20.1. Estamos platicando con Mónica Lozano sobre lo que está ocurriendo con esta iniciativa de ley, los retos que hay que superar para tener una ley actualizada, vigente, que fortalezca el cine nacional. Y ha habido diferentes iniciativas en los últimos meses y años, porque es un tema, nos decías al principio, que ya tiene mucho tiempo esta ley, y que se ha manifestado en diferentes iniciativas. Pero tengo entendido que hay una que es la que ha destacado, porque quizás ha reunido las diferentes opiniones, otras iniciativas. ¿De qué iniciativa estamos hablando? ¿Qué es la que se estaría discutiendo, Mónica Lozano? A ver, nosotros desde antes de la toma de posesión del actual gobierno de la República veíamos que era una necesidad, ¿no? Y ni siquiera advertíamos que iba a haber esta pandemia que precipitó de muchísimas cosas. Entonces, una de las cosas que planteábamos al equipo de transición es que teníamos que hacer modificaciones a la ley o incluso una nueva propuesta de ley cinematográfica y del audiovisual. Nos convocaron a partir del inicio de la gestión a un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde participamos muchos sectores de la sociedad y de la empresa privada, y ahí se plantearon mesas donde se abordaban ciertos temas, donde siempre llegábamos al conflicto y al no ponernos de acuerdo. Es justo cuando es regular el mercado, que es incidir en la cuota de pantalla o regular la participación de las plataformas. Hubo un momento que se suspendieron las mesas y Sergio Mayer nos ofrecía seguir trabajando. Hacia diciembre del año pasado, ya después de haber trabajado 25 gremios de manera muy articulada, ordenada, y mira que nos costó muchísimo tiempo y esfuerzo crear ciertos consensos, porque cuando hay una regulación
tienes que guardar equilibrios y no necesariamente todos estamos representados como queremos, pero bueno, después de mucho tiempo, gremios que te estoy diciendo es fotógrafos, sonidistas, escritores, productores, directores, documentalistas, representantes de organizaciones, de grupos originarios, afrodescendientes, diversidad sexual, bueno, todos los que nos tuvimos que poner de acuerdo para sentir que todos estábamos incluidos. Mandamos una iniciativa a través del senador Ricardo Monreal. Esa iniciativa tuvo muchos comentarios, se sintió por parte de las autoridades que a lo mejor no estaba atendiendo todos los elementos y la retuvieron, no se votó, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, María Novaro, y autoridades del sector cultura decían que se debía llevar esta iniciativa a Parlamento abierto. Justo todo este tránsito de marzo, abril del año pasado o febrero de este año, a la fecha, mandamos nuestras propuestas antes de ser recortadas en el Senado, justo a María Novara, como directora del IMCINE, se puso a trabajar muy arduamente con todo su equipo, y estoy hablando con la Cineteca, con el Canal 22, con las autoridades, con el CUEC, Estudios Churubusco y demás. Y tomando el espíritu de esta iniciativa nuestra, la fortalecieron, la completaron y nos las mandaron. Y vimos que el espíritu de lo que nosotros pedimos está en esta iniciativa. Sin embargo, mandamos todavía preguntas, inquietudes, comentarios de lo que sentíamos que todavía había que afinar. Y tuvimos 2 reuniones con ellos, y entendemos que están revisando estos comentarios y que regresará con nosotros una propuesta que también entendemos será consultada con el resto de los sectores de la sociedad donde incide esta regulación. Estoy hablando de la empresa privada, y espero que esto suceda muy pronto, porque entendíamos la comunidad que esto era un parlamento que podía ser en septiembre. Sentimos que es de una urgencia fundamental. También sabemos que octubre va a empezar a ser un momento de presupuestos y otras iniciativas, y por eso viste que en mi discurso decíamos que no podemos perder tiempo, porque sin duda y entendemos que hay muchas prioridades en esta coyuntura que México vive, pero esta debería ser también un tema prioritario, y nosotros incluso hemos dicho siempre debería ser, incluso en términos de la Constitución, estratégico, porque sí es el imaginario y es con lo que nos damos a dar a conocer al mundo, y es soberanía e identidad, y no lo podemos perder de vista. Uh-huh. Ese es el estatus desde la mirada de los gremios con los que hemos trabajado, la academia y todas las sociedades formales e informales que se fueron creando a propósito de la pandemia. Bueno, pues como usted se da cuenta, es una iniciativa, una propuesta que cuenta con el apoyo de diversos actores de nuestra sociedad, y pues ahora está en manos del Senado o de la Cámara de Diputados, ya en los últimos segunditos, para que también sea un exhorto desde aquí a quienes toman esta decisión. Mónica Lozano. Sí, ahorita está en manos del Ejecutivo para concluir el proceso de
formulación de la iniciativa para ser presentada al Senado de la República, y esto nos los conversó Mariano Varo el día 30 en una conversación que también tuvimos con el Consejo de la Cultura de Nuevo León. Perfecto. Pues ahí está, ese es el tema. Es importante que nos involucremos como audiencias, como sociedad, en un asunto que nos compete. A todos nos gusta el cine, a todas nos gusta el cine, y por supuesto queremos ver más cine nacional. Queremos que se fortalezca a las producciones nacionales, las productoras independientes, y que veamos más cine en plataformas como Netflix y muchas otras tantas más, porque esa es una muy buena manera también de promover a la industria nacional, lo que es nuestra, la riqueza cultural, nuestras lenguas indígenas. Mónica Lozano, pues ahí está el mensaje. Esperemos que efectivamente haya más sensibilidad. Yo creo que la hay. Hace falta quizá nada más el último empujón para que esto se concrete. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Te agradezco mucho porque además es el impulso a los creadores de este país. Te agradezco mucho. Al contrario, y ahí está pues el mensaje de Mónica Lozano. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente, gracias, Mónica. Hasta la próxima.